Bienvenidos a todos los participantes, asistentes que se están uniendo a este webinar acerca de Global Gap, donde vamos a ver las novedades y desafíos. En esta sesión, nuestras ponentes van a conversar sobre el contexto actual de la agricultura en Latinoamérica. que, Como vemos, aquí estamos de todos los países de Latam, los cultivos que tienen más certificaciones, los desafíos que se atraviesan ahora los productores y también qué es lo que está cambiando en Global Gap, ¿no? Las novedades, que eso es lo que también es parte del tema. Para ello contamos con dos excelentes ponentes expertas. Alejandra Pistagnesi, ella es directora técnica de cuentas claves en Global Gap. Luego nos va a comentar lo de Agraya, también para comentarlo, quien nos va a compartir su visión sobre estos temas. Y Ana Irarrázaval, que por ahí me van a escuchar decir Anita, ya la De confianza, cariño. sí. Ella es líder de proyectos, es entrenadora de Food Safety y además también es instructora registrada de Global Gap con amplia experiencia, ella es agrónoma, así que esta jornada va a estar bastante interesante. Muchas gracias también por compartir aquí el tiempo y el conocimiento de ustedes. Unas aclaraciones antes de iniciar. El chat está habilitado para que puedan participar en las preguntas que hagan Alejandra o Ana, pero si tienen ustedes una pregunta, yo les pido que usen la opción de preguntas y respuestas, porque así tenemos un orden de que todas las preguntas van a ser contestadas. Otra aclaración, este webinar está grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y Ale también lo va a publicar luego en sus redes, me parece que de Instagram. Sí, eso creo que son las principales preguntas. Ya les doy la palabra a ustedes para que puedan iniciar. Muchas gracias, Mayra, te pasaste. Gracias por la presentación. Y aquí tenemos a Alejandra Pistañesi, tal como presentó Mayra. Es un gran honor para mí hacer este webinar y que Ale, tú hayas aceptado estar con nosotros ahora y sobre todo empezar el año con algunos cambios, ver la situación internacional, qué se nos viene para nosotros aquí en Global Gap, para los productores. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, chicas, muchas gracias a ustedes por invitarme, por organizar esta actividad. Bienvenidos a todos. Veo algunas personas conocidas entre los participantes y algunas personas nuevas. Para los que no me conocen, como bien me presentó Mayra, soy Alejandra Pistañesi, soy ingeniera agrónoma y soy la directora técnica de cuentas clave de Global Gap para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Hoy estamos haciendo esta actividad porque Ana, como parte de esta consultora de IBRO, es instructora registrada y ustedes saben que trabajamos mucho en conjunto con nuestros instructores. Esta es la primera actividad que hacemos juntos y es el primer webinar del año. Así que bueno, si vienen muchas novedades, hagan todas las preguntas que consideren. Les vamos a dejar información de contacto para que nos contacten después. Les vamos a compartir la grabación de la presentación, les vamos a compartir el link a las redes y les vamos a compartir la presentación para que no se preocupen en estar tomando notas. Y bueno, no, si te parece, empezamos. Empecemos nomás. Y ahí también, como comentaba Ale, invitarlos a todos a participar. La idea es que sea algo vivo, que lo estemos conversando en el minuto. Mayra. Ale, Anita, ahí casi se me olvida, me hizo acordar Ale. Comentamos que íbamos a tener unos pequeños premios o sorpresas, entonces yo les recomiendo que presten atención porque al final de este webinar vamos a hacer, bueno, las ponentes van a hacer una serie de preguntas y el que responda primero y correctamente se va a otorgar un regalo, ¿sí? Para que también ya lo tengan presente y no digan que no fueron avisados. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Vale, Ale, comencemos. dale. Bien, partamos por una situación que vemos tu presentación en azul y vemos a Graya, no vemos el nombre de Global Gap como tal. ¿Qué pasa, Ale? ¿Qué pasa con esto? Te lo han preguntado muchísimo, pero igual es bueno recordar a todos. Sí, pero me parece súper bueno empezar con esto. De hecho, por eso lo dejé acá escrito, porque sabía que era lo primero que me iban a preguntar. Ya estoy Ujú. iniciando todas las actividades, webinars vivos y publicaciones contando que es Agraya. Porque bueno, cada vez que hay un cambio de nombre, uno le cuesta acostumbrarse. Los que están hace muchos años trabajando en esto se acordarán cuando pasamos de EUREP Gap a Global Gap, que parecía como, Sí, ¿cómo va a claro. cambiar el nombre? Bueno, ahora
Global Gap se mantiene, pero Agraria es el nuevo nombre de la entidad legal, de la razón social de Global Gap. Antes era Food Plus, pero no la usábamos públicamente, la gente no la conocía. Ahora es Agraria. Agraria busca de alguna manera ser el paraguas de tres marcas. Una es Global Gap, la otra es Etiquetas GGN, pero también Ujú, se generó o se creó Agraria como marca. Agraria no significa nada, les aclaro eso porque me preguntaron un montón de veces estos días si significaba algo de buenas prácticas en inglés. No, es un nombre de fantasía, de la razón social. ujú, Se busca trabajar a lo largo de toda la cadena de valor agrícola, tratando de conectar las partes interesadas, pero con un concepto más de innovación, de flexibilidad, de adaptar, de que los productores se adapten con resiliencia a ujú. tantos cambios. Ustedes saben que para algunas cosas Global Gap tiene mucha estructura en cuanto a reglamentos y demás. Agraria viene de alguna manera a ser una posibilidad de hacer otras cosas más de las que ya hacemos. Pero no son cosas distintas, simplemente cuando escuchen hablar de Agraria, como cuando escuchan hablar de Global Gap, asumen que es una certificación y saben que dentro de Global Gap hay un montón de estándares. Bien. Agraria y Global Gap hoy son básicamente lo mismo a los fines prácticos de lo que ustedes, de lo que los técnicos y los productores van a hacer. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Oye, Ale, y para ir comenzando con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cómo ves tú la situación mundial? Porque están pasando, hay guerras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo ves tú que se nos viene ahí con Global Gap? Yo acá les voy a contar un poquito del contexto global hasta la semana pasada y después les voy Ujú. a contar un poquito más en profundidad las novedades con todo esto que está pasando en estos últimos días, que parece que hubiéramos elegido la fecha para el webinar. Sí, claro. Pero no fue previsto, pero sí hicimos una actualización para que la información esté lo más adecuada posible. Esto algunos ya me lo deben haber escuchado decir, porque lo repito siempre y me parece clave. Las previsiones de la FAO y de las Naciones Unidas realmente implican que para el 2050 vamos a ser más de 9.000 millones de habitantes en el planeta, lo cual va a demandar un 70% más de producción de alimentos, pero a mí eso de ese dato me preocupa, pero el que más me preocupa es que para el 2030 se espera que el 50% de la población del mundo esté en una situación de escasez hídrica. El 2030 está muy cerca. Si el 2050 parece cerca, pero el 2030 está muy cerca, con lo cual la situación no estoy empezando muy positiva, pero sí les quiero contar que esa es la previsión a nivel mundial. Ujú. Actualmente, y esto es según la Organización Mundial de la Salud, 600 millones de personas se enferman al año por alimentos contaminados. Este dato implica que más allá de que hagamos bien o mal las cosas inicialmente a nivel ambiental, a nivel social, a nivel de inocuidad, al momento de llegar al consumidor, todavía estamos llegando con problemas de inocuidad muy graves, porque el número es muy alto. De hecho, cuando se miran las estadísticas más en profundidad, no solamente son personas intoxicadas, hay personas internadas, hay personas con secuelas severas, hay personas que lamentablemente mueren a causa de intoxicaciones alimentarias, y además atrás de eso hay un montón de consecuencias, tal vez más del aspecto económico, ¿no? De gente que no puede ir a trabajar, de gente Claro. hospitalizada y todos los recursos que implica. Pero básicamente lo más relevante es que hay personas que se están sintiendo mal o que tienen problemas de salud graves todavía de manera numerosa, a pesar del acceso a la información que hoy tenemos. Un último o anteúltimo dato de estos que les quiero contar tiene que ver con que de los gases de efecto invernadero, que hoy son el gran tema del cambio climático que estamos sufriendo, el 35% de estas emisiones están causadas por los sistemas alimentarios, con lo cual tenemos un montón por hacer para mejorar, eh, para tener un impacto menor negativo, incluso para buscar apuntar a un impacto positivo, que es lo que se busca, ¿no? Ya no solo no tener un Claro. impacto negativo, sino generar impactos positivos. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo? Si yo soy un agricultor y produzco plantas, las plantas absorben dióxido de carbono y hacen todo bien. Sí, pero después lo subimos a un barco o a un avión y las mandamos a 10.000 kilómetros de distancia y todo Y eso se volvemos recupera. a contaminar.
Exacto, ahí se considera dentro del balance, ¿no? Ujú, claro que sí. Oye, qué importante lo que tú mencionas, ¿ah? Porque ahí la huella de carbono la tenemos que cuidar entre todos, tenemos que disminuirla como sea posible. Así que ahí a todos los agricultores, productores, todas las industrias de alimentos en general, nos tenemos que preocupar de ellas. Sí, realmente. Y el último dato con respecto a esto es que además de todo esto, y además de que tenemos impactos negativos, y además de que las previsiones son de que vamos a necesitar más alimentos, con lo cual también vamos a necesitar más recursos para producirlos, vamos a estar compitiendo por el agua. En todo este contexto, a nivel mundial, se tira el 30% de los alimentos producidos. Se malgastan, es la palabra correcta, pero en general se van perdiendo o por cuestiones estéticas al momento de la selección, o por cuestiones de madurez, o por el transporte, o porque a veces hay gente que la compra la comida y la deja y la pierde, o porque Claro, no planificamos bien cómo cocinamos. Ahí tenemos un montón de etapas en las cuales se pierde, pero el 30% de los alimentos que ya producimos podrían estar llegando al consumidor y hoy no están llegando al consumidor, están considerándose desperdicios. claro. Bueno, y por eso en la versión 6 Mm. Global Gap incorporó un requisito de los desperdicios de alimentos, o sea, vendría siendo una solución, una ayuda para cambiar estas cifras. Sí, lo que busca el haberse incorporado este requisito es que al menos a nivel de productor se desperdicien menos alimentos. Si no son aptos para, a ver, si son aptos para consumo humano, porque a veces pueden ser cuestiones estéticas, que también tenemos Claro, que educar a los consumidores y sí, nosotros mismos, de que a veces una manchita estética o una manzana que no tiene la forma perfecta no quiere decir que no la podamos consumir. Mucho claro, no de pasa nada. lo estético, pero lo que se pide al productor es que si por algún motivo no se puede vender en el mercado, pero es apto para el consumo por humanos, que llegue a humanos, ya sea a través de una donación, ya sea a través de un comedor, hay diferentes maneras, siempre tengan en cuenta revisar la legislación local. Mm, Increíblemente hay países que no permiten la donación de alimentos, incluso acá en Latinoamérica, pero tiene que sí, ver con ciertos controles internos de que no vayan a donar alimentos que están fuera de estado, pero bueno, siempre tienen que revisar la legislación. Ahora, cuando los alimentos por algún motivo no están aptos para consumo humano, se pide que se destinen a consumo animal. ujú, Cuando tampoco están aptos para consumo animal, porque pueden darse, no sé, pueden dar pudriciones y demás, se pide que se destine a la generación de energía. Y si claro, finalmente no nos sirve ni para generación de energía o no tenemos las condiciones para generar energía con esos desperdicios, que se incorporen al suelo. Pero se busca, de nuevo, en lugar de generar un impacto negativo, generar un impacto positivo con esto. Y esto me da pie para un poco contarles lo próximo que viene, que esto es algo que se los voy a repetir porque me parece súper interesante. No es que estamos siendo negativos, sino que estamos hablando de una situación problema y vamos a plantear cómo ser parte de la solución. Siempre les digo, yo no pienso que las buenas prácticas agrícolas sean la única solución. Hay otro montón de cosas que hay que resolver, pero sí las buenas prácticas agrícolas son gran parte de la solución. ¿Sí? Las buenas prácticas agrícolas apuntan a producir de manera sostenible, eh, sin impactos negativos en el ambiente, sin impactos en las personas, produciendo alimentos inocuos, que además las personas que consumen esos alimentos no se enfermen, eh, para una población creciente, pero garantizando el acceso a los recursos a las próximas generaciones. ¿Sí? ujú, Un poco viene perfecto. por ahí que planteamos que somos parte de la solución. Y somos parte de la solución, claramente, pero tenemos que sernos responsables de aplicar la solución. Oye, Ale, viendo un poquito, viéndolo un poquito más al tema de este webinar, ¿cierto? A nivel mundial, a nivel latinoamericano, ¿cuál es el contexto agrícola que tenemos hoy? Bien, bueno, acá vamos a hablar de las principales novedades de este último tiempo. Una gran novedad y que va a generar un cambio y un impacto positivo en los productores de los países del Mercosur es este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. No es un acuerdo que vaya a empezar mañana, a pesar de que los países de Latinoamérica ya han firmado en general el acuerdo. Está en una fase que va a demorar la implementación real entre 12 y 18 meses por parte de Unión Europea, no por parte
de los países de Latinoamérica, porque claramente los países del Mercosur están muy interesados en este acuerdo. Este acuerdo elimina aranceles, hace que para el productor sea mucho más rentable enviar productos a Unión Europea. Sí hay muchos reclamos por parte de los productores de Europa, que claramente manifiestan no estar en condiciones de competir con los costos de Latinoamérica, pero tengan en cuenta que estos acuerdos tienen varios objetivos, entre ellos dejar de producir en condiciones en las que se impacta el ambiente en Europa, porque también los niveles de población, la forma de producir, los espacios, hay un montón de motivos por los cuales ellos quieren favorecer la importación de productos agrícolas y dedicarse a otras tareas. Esto es algo más a largo plazo, no es algo inmediato. Ahora, dentro del acuerdo, una vez que se lleve a la práctica, no solamente para productos, no solamente para frutas y hortalizas, claramente va a ser muy relevante para frutas y hortalizas, también para lo que es ganadería, que no estaría en este momento en el alcance de Global Gap, lo que es la producción animal, pero muy fuerte para lo que es caña de azúcar y lo que son todos los subproductos del azúcar y los biocombustibles. Esto va a poner muy en prioridad a cultivos que hoy no se estaban certificando pensando en la exportación. Sí, por ejemplo, caña de azúcar en Argentina se certifica bajo un programa de caña sin fuego, pero por una regulación local, pero tiene mucho potencial para países como Paraguay, que hoy no tenemos casi certificados, o como Brasil, que en el caso de Brasil son realmente muchas hectáreas de caña de azúcar, pero básicamente estamos esperando a que se concrete este acuerdo para ver un impacto real. Como recomendación, a aquellos productores que todavía no están certificados, al menos vayan viendo qué se pide y vayan avanzando para no estar el año que viene, cuando esto se firme, corriendo para ver si Claro, llegan a certificar, ¿no? O sea, al sean último, proactivos. claro, por supuesto. Ya más que eso nos beneficia a todos, así que a ponerse las pilas, es importante eso, Completamente. sí. Ahora, algunos otros comentarios, esto es solo un modo de ejemplo, no les quise poner toda la nota, pero hay algunos acuerdos puntuales, por ejemplo, entre Chile y países como India, que saben que tienen un consumo altísimo, que no son países que hoy sean nuestro principal comprador, ¿Mm? pero que de repente están duplicando la cantidad de producto que importan de un país o de otro, están haciendo acuerdos, pero todos los acuerdos internacionales incluyen control de uso de fitosanitarios, en general incluyen que los productores demuestren buenas prácticas agrícolas. Dejo este acá solo a modo de ejemplo. Se están abriendo mercados muy interesantes en todo lo que es Asia, lo que son países árabes, con todas las últimas novedades que tenemos, pero ahí hay que ver algunas cuestiones de logística y de calidad para ver cómo llegan esos productos a destino, pero cada vez más se están abriendo mercados que no son los típicos a los que siempre se exportó desde Latinoamérica, como Estados Unidos y Unión Europea, ¿no? Que siempre fueron nuestros caballitos de batalla. No, pero qué interesante eso, porque tenemos mercados que no son tradicionales, como bien dices tú, y son oportunidades, y eso también nos ayuda, nos También hay que beneficia. estar preparados, ¿no? Esto que digo, traten Exacto. de estar, si no están certificados, al menos vayan viendo de qué se trata, vayan empezando a prepararse para que si les sale una oportunidad comercial en un país que les exige una certificación, que estén preparados para poder recibir una auditoría en un periodo corto y no tengan que esperar todo un año para poder aprovechar esa oportunidad. Eso como recomendación personal, ¿no? Ujú, Bien, ahora perfecto. sí, un poquito del contexto internacional al que vos te referías, de que estamos realmente en guerra, o sea, no nosotros, gracias a Dios, y ojalá se termine rápido el conflicto, pero no parece que tenga intención eh, de terminar rápido. ¿Qué está pasando más allá de la situación? Y obviamente no vamos a hablar nadie está de acuerdo con ninguna guerra y no vamos a hablar de este tema en particular porque es terrible lo que está pasando, pero hablando de cómo afecta esta guerra a los productores, pasan varias cosas, entre ellas pasa que las monedas cambian, hay es más volátil la tasa de cambio de la moneda extranjera, principalmente del dólar, que es lo que se usa como una moneda común. Han aumentado ya y han variado, pero principalmente ha aumentado el valor de el petróleo, por ejemplo, que es un gran indicador además de costos, pero además de todo esto,
a veces pasa que con estas situaciones bélicas no se pueden avanzar en ciertas rutas marítimas y no se pueden avanzar en algunas rutas aéreas porque hay lugares que no se puede. También pasó cuando comenzó la guerra de Ucrania con Rusia, que Claro, de repente tuvieron que empezar a hacer vuelos más largos esquivando o traslados marítimos completamente más largos por cuestión de los conflictos, con lo cual pasan varias cosas. Puede ser que hayan aumento de costos, pero a veces ese tiempo más prolongado de viaje hace que algunos cultivos, algunos productos no lleguen en condiciones a ciertos mercados. Entonces un poco nos dejan afuera. Son temas de los que tenemos que estar atentos, por supuesto a nivel de competitividad, cada vez hay más competencia, eso no es algo que necesitemos aclarar mm, demasiado, pero dentro de estos últimos días lo más resonante, lo que más está generando impacto, tiene que ver con esta situación geopolítica que, bueno, esperemos que se solucione pronto, aunque no parece que vaya a pasar, pero ojalá que sí. Otros temas clave, bueno, como les decía, con esto de los problemas con las rutas marítimas y demás, a veces también hay algunas cadenas de suministro que no reciben materiales o que no reciben insumos estratégicos que son importados, así que es como un problema que se repite. Por un lado, yo no puedo llegar a mi cliente, pero por otro lado, hay algunos insumos que no me llegan a mí, con lo cual claro. tengo que estar atento a eso. Y algo que está pasando y viene pasando hace bastante tiempo, pero que no, ya teníamos que estar preparándonos, tiene que ver con algunos eventos extremos climáticos, ¿no? Estas grandes sequías o de repente inundaciones o grandes vientos, eh, que si bien tenemos ciertos eventos que son cíclicos y que tienen que ver con la corriente del niño, de la niña y demás, pero cada vez son más extremos y más habituales los eventos climáticos muy fuertes. Esto es algo que los productores tienen que tener en cuenta. Ya hay algunos supermercados planteándose a dónde van a comprar determinados alimentos cuando no se puedan producir en las zonas que está habiendo más escasez hídrica de la que había o que están cambiando algunos parámetros climáticos. Con lo cual, si los compradores hoy están planteando eso, los productores deberían estar planteándose cómo van a seguir produciendo con estas condiciones. Y de nuevo, no buscamos ser catastróficos para nada, sino estamos planteando la situación lo más objetivamente posible, ¿no? Sí, claro, y hay que tomarlo en cuenta porque nos va a afectar, sí o sí. Así que, Bien, ahora levantando un poquito el ánimo, vamos un poco a la parte positiva de todo esto. La agricultura sigue siendo un sector clave en Latinoamérica. Gran parte de la mano de obra, gran parte del ingreso de recursos a nuestros países está dado por la agricultura. Somos países históricamente agrícolas, agrícolas ganaderos en algunos casos. Esto tal vez hay que reinventarse un poco, cada vez está incorporando más tecnología. Si bien todos decían no, porque ya las nuevas generaciones no quieren trabajar en el agro, esto se está revirtiendo, porque hoy las nuevas generaciones que no querían ir a cosechar, pero sí quieren ir a manejar el dron para hacer aplicaciones. O sea, claro. está viendo un cambio en el agro, está volviendo la gente al campo, pero claro, con unas condiciones diferentes a las que eran antes, ya con, no sé, cosechas mecanizadas cuando es posible, con otras condiciones. ¿Cuál es Ujú. la perspectiva a mediano plazo y largo plazo? Es que siga creciendo, que se incorporen herramientas de tecnología, y un poquito más adelante lo vamos a hablar de nuevo, pero que ya empecemos a trabajar en digitalizar el agro, en usar otras herramientas y en mejorar, digamos, las condiciones en general, pero como resumen, se espera, las perspectivas son positivas, teniendo muchas posibilidades de aumentar la productividad, como viene aumentando en general en kilos por hectárea, dependiendo del cultivo cómo se mide, pero en general en kilos por hectárea, y en mejores condiciones laborales y menores impactos ambientales, ¿no? Ujú. Oye, Ale, y hablando de los principales cultivos, de los principales productos que más se han certificado en Latinoamérica, ¿cuáles serían? Para tener una Yo te hice visión. un muy breve resumen acá del producto con más productores certificados en cada país.
en los principales países, o sea, en los países que tienen más productores certificados. Ujú. En México, lejos los berries, todo lo que sea berries, agrupando acá, principalmente arándanos. En Argentina, las peras, y acá una particularidad, por ejemplo, en Argentina la mayor cantidad de productores es de peras, pero la mayor cantidad de hectáreas es de limones, y tiene que ver con Ya. el tamaño del productor de cada tipo de producción, ¿no? Los productores de limón son mucho más grandes, los productores de pera en general son más chicos. En el caso de Brasil, uva de mesa, sin duda, lejos del resto de los cultivos. En el caso de Chile, cereza, y ahora van a ver los números, eh, no solo es el principal cultivo, sino es el que sigue creciendo más. En el caso de Colombia, la palta o aguacate, le dicen ustedes en algunos lugares. Sí, Aguacate, sí, está también en bien, así algunos que lo países sí. confundo. Y banana es el principal cultivo o el que más productores tiene en Perú, pero también en otros países de Latinoamérica. Yo acá les hice unos gráficos con un resumen de los principales, yendo de menor a mayor, para que después digan, no, pobres, un solo productor tienen de mandarina. No, no es un solo productor de mandarina. El principal cultivo, hablando de frutas y hortalizas de Uruguay, es la mandarina, pero para darles un ejemplo, tienen productores de arroz muy grandes. Hay un solo productor que tiene casi 8.000 hectáreas de arroz, o sea, eh, solamente que a nivel de estadísticas hoy estamos hablando principalmente de frutas y hortalizas, y cuando no digamos el número de productores es porque a veces por cuestiones de confidencialidad hay información que no podemos compartir, ¿no? Si son menos de 5 productores y demás. Entonces, a modo de resumen, Venezuela, el principal cultivo certificado es banana, y acá me voy a detener un momento, porque acá también hay grandes cambios, y con todo el cambio político que está ocurriendo en Venezuela, ya se están preparando para empezar a exportar productores que habían dejado de exportar, ya estamos recibiendo muchas consultas de técnicos, de organismos de certificación, se está activando muchísimo Venezuela. Venezuela tiene Qué mucho bueno. potencial, está con una situación política muy complicada. Veremos cómo evoluciona, pero se esperan muchos productores nuevos certificados en Venezuela. Bolivia solamente certifica limón, son un montón de hectáreas, pero solamente está certificando limón actualmente. Paraguay principalmente certifica pomelo y naranja, también hay certificado de caqui, pero no es tan importante en cantidad de productores. Esto un poco a modo de resumen, los países con menos certificados. Si vamos a Brasil, ya estamos hablando de alrededor de 200 productores de uva, 100 y algo de limón y demás. Eh, no les voy a dar número por número, no se los voy a leer, simplemente quería dejarles acá los datos para que también les queden en la presentación. Sí, como les contaba, Argentina principalmente certifican productores de pera y luego de manzana. Fíjense que de limón hay 89 productores, cuando de pera hay 325, pero son muchísimas, son más del doble de hectáreas en limón que en pera. No quise traer Ah, los datos de hectáreas porque si poníamos hectáreas y productos y productores y países era un montón. Hay muchos productores de ajo y de nuevo, de papa es el quinto producto en cantidad de productores, pero en cantidad de hectáreas es uno de los principales porque en general los productores de papa son muy grandes. ¿Sí? ya, perfecto. Acá seguimos con Colombia. Colombia tiene muchísima palta. Fíjense que tiene más productores de palta Colombia solo que todos los productores que tiene Argentina. Siguen banana, limón, maracuyá y no sé por qué está la palta de nuevo. Algo pasó en la estadística, después lo vamos a revisar. Pero sí, claramente la palta es la primera. Ecuador tiene primero banana normal, después banana pequeña o baby banana. Pitahaya, mango y palta también. Acá ya entramos en los grandes competidores. Chile es uno de los países de Latinoamérica con más productores certificados. Fíjense la cantidad de productores de cereza. Solamente en productores de cereza en Chile juntamos todos los productores anteriores que estuvimos nombrando. No solo son muchos, sino que están creciendo mucho anualmente. Hay años que han crecido más del 10% el número de productores por año, que es un montón. Esto se corresponde con varios hechos, entre ellos de que los compradores asiáticos empezaron a pedir la certificación de Global Gap, y eso traccionó a que inmediatamente certifiquen. Claro. Luego arándano, uva, manzana y ciruela. No sé si me querés contar algo de Chile ahí, Ana.
No, ahí yo estoy escuchando. No sé si alguien más quiere preguntar de algún otro país o si quiere mencionar de algún cultivo que Alejandra nos podría dar la información. Ahí coméntenos Cualquier en cosa el chat. nos escriben. ¿Qué Sí, les claro. diría yo de Chile? Diría, bueno, ¿qué pasó con la palta en Chile? Con la cantidad de palta que están plantando y la cantidad que están certificando, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Es que a pesar de que está creciendo muchísimo y que para mí palta en breve va a estar en esta escala, y de hecho palta a nivel mundial en breve va a estar dentro de los productos más certificados, porque además cada vez se plantan más hectáreas, todavía si vamos al número de productores debemos estar alrededor de 300 productores de palta en Chile, cuando tenemos 3.200 de cereza. O sea, todavía no llega. También son productores más grandes. Y fíjense que gradualmente estos alimentos que se consideran superalimentos, como palta, arándano y demás, son los que más están creciendo. ¿Sí? Tiene que ver con que la gente también es más consciente de alimentarse correctamente. Tenemos los dos extremos, ¿no? Los que se alimentan súper mal con alimentos súper procesados y gaseosas y alcohol, y tenemos la gente que cada vez es más consciente de su alimentación y busca consumir más de estos superalimentos que si bien antes eran poco accesibles, hoy ya realmente al plantarse más hectáreas y están siendo más accesibles también para todos. Ujú. Y por Perfecto. último, en las estadísticas, al más grande de Latinoamérica en cantidad de productores, claramente es Perú. Perú tiene arriba de 3.500 productores de banana, arriba de 1.600 de palta, 860 de mango. Fíjense que tiene más de 700 productores de jengibre. Es muy grande la producción de Ya. jengibre de Perú y tiene arriba de 200 productores de arveja. Y así podemos seguir porque Perú realmente tiene muchos productos certificados, tiene muchísimo espárrago, es un país con una visión muy exportadora y muy de desarrollo de nuevos productores, con lo cual tiene unos números, la verdad que muy interesantes en cantidad de productores certificados. Ujú. Estos son productores certificados, ¿sí? No importa si están en opción uno, en opción 2, son productores independientes, son grupos. Fuimos al dato de productor certificado que nos pareció súper relevante. Como les digo, también tenemos hectáreas y demás, pero se iba a hacer como muy extenso, ¿no? Claro que Ahí, sí. Mira, Sebastián nos pregunta en el chat, ¿qué pasaría con la palta y la escasez de agua? ¿Tendrá una correlación? Claro que sí. ya, con respecto a palta y escasez de agua, hubo un gran problema de reputación con la palta, ¿no? Eh, este tema nace de unos documentales que hicieron sobre que la palta le estaba robando el agua a las comunidades. Cuando uno va a la realidad, no hay tal correlación directa, hay otros factores. De hecho, nosotros Ujú. hicimos los pilotos de Spring, que es el addon de uso sostenible de agua de riego, con productores de palta en las zonas de escasez hídrica, en las zonas de problemas de reputación, y detectamos un montón de otras causas de la escasez hídrica que no tenían que ver con la palta en sí. Hay que tener cuidado de no generalizar o no, sí, en muchos casos generalizar por la información que uno a veces ve en las redes y demás, porque hoy es muy fácil publicar información y a veces no toda la información es verdad, más ahora con la inteligencia artificial que uno puede tener Ah, hasta un video de una persona diciendo lo que querramos que diga, ¿no? claro que Pero sí. si los productores hacen las cosas bien, no debería haber una relación entre escasez hídrica y producción de palta en particular. En el caso de Chile, que es donde estuvo esta situación de problema de reputación, hay controles del gobierno súper estrictos del uso del agua. Los problemas no fueron con productores de palta en particular, fueron con productores que han hecho uso ilegal del agua de riego. Por eso es que en la versión 6 de Global Gap, el tener permisos de uso de agua, de tener acceso legal al agua, es un requisito mayor. Claro. Hoy ningún productor puede certificar Global Gap usando agua de manera ilegal. Es parte de los requisitos mayores, o cumplo o no apruebo. Con lo cual Ujú. esperamos también que haya un impacto positivo desde la parte de las auditorías, de los organismos de certificación. Hay una situación muy conocida también de escasez hídrica en el Parque de Doñana, en España. No sé si todos los conocen, es un parque protegido, donde es un lugar de migración de aves muy importante y por el sobreuso de agua con productores de otros cultivos, porque está permitido el cultivo en esa zona,
por supuesto que extraían el agua de manera ilegal, empezaron a haber incluso cambios en los comportamientos migratorios de las aves, lo cual es gravísimo. Entonces, en esas zonas o en esas situaciones, nosotros trabajamos específicamente desde Global Gap con gente de la WWF, ¿vieron la organización del Pandita? Claro. Y otras organizaciones que trabajan en la protección del agua para asegurarnos de que los auditores estén entrenados y conozcan la legislación local aplicable de agua para puntualmente eh, tratar de evitar o de mitigar ese riesgo de que hayan productores que hagan las cosas mal y obviamente que esos productores, si existieran, no van a poder certificar con aseguramiento integrado de fibras. No Ujú. sé si respondí la Oye, pregunta, es un tema para hablar como mucho tiempo, ¿no? sí, obvio que sí. También hay otra pregunta de Ángelo Sala, que Ujú. pregunta qué pasa con los predios, que su agua es de agua de riego, ¿cierto? Es agua, perdón, agua de lluvia. Si la han evaluado como Global Gap, Sí, como GRAI. dependiendo el país y la legislación, siempre los productores tienen que identificar la legislación vigente. ¿Por qué digo esto? Ujú, Porque hay países en los que está prohibido usar el agua de lluvia, cosa que para nosotros es rarísimo, claro. porque legalmente no se puede, salvo permitir que caiga al suelo, pero digamos no se puede retener ese agua de lluvia. En los países que no hay ninguna limitación en regar únicamente con agua de lluvia y que en ningún caso recurren a otra fuente de agua para regar, ese punto va a ser no aplicable, porque no hay un requisito Ujú, legal de que tengan un permiso. El permiso que se pide es cuando hay un requisito legal de tener un permiso para el riego. Esto en general pasa en los lugares que hay alguna situación de escasez hídrica, ¿no? O no ujú. necesariamente, pero que se regula. Si por algún motivo no está regulado, nosotros no le vamos a pedir en ese caso algo que ni siquiera está establecido por la ley, ¿sí? Claro. Y bueno, y ahí mismo contesta la pregunta de Aldo, porque él dice está en Guatemala y la ley no regula ni permiso para el agua, nada. ¿Cómo lo cumple? O sea, ahí sería un no aplica. Sería un no aplica porque no habría legislación. De hecho, hay un montón de cultivos que no reciben Sí. riego, principalmente en todo lo que es Centroamérica. Nunca, digamos, en ninguna situación reciben riego, solamente se abastecen del agua de lluvia, no deberían, esos puntos de riego van a ser no aplicables. Ujú. Perfecto, súper bien. Bien, Bien, oye, Ale, los desafíos para el productor que se está pidiendo en el mercado, ¿qué es lo que debemos cumplir los productores en el mundo o hacia el mundo, donde exportamos? yo acá se lo resumí en una frase de 5 palabras, que parece como nada. Pero el gran desafío de los productores hoy es que hay diferentes requisitos según el cliente. Cuando decimos según el cliente, a veces es si es para la Unión Europea o es para Estados Unidos, pero a veces es si es para Alemania o es para Holanda, y a veces es si es para Alemania del Norte o Alemania del Sur. Hoy realmente el problema para los productores es tener que cumplir con tanta legislación y tantos requisitos voluntarios, que son una diferencia. O quiero aclarar esa diferencia. Una cosa es la legislación de un país o la regulación de la Unión Europea, que es algo Ujú. obligatorio y hay que cumplirlo, y otra cosa son las normas voluntarias o los requisitos de un supermercado, por ejemplo, que es un acuerdo comercial. O sea, si acuerdo Claro. con vos cumplirlo, lo cumplo, y si no, le vendo a otro supermercado de tu país. Pero hay que separar entre lo que es regulatorio a nivel nacional o regional y lo que son normas voluntarias, ¿sí? Ujú. Y acá yo les traje un poquito los principales mercados y los principales requisitos, y de nuevo me van preguntando lo que tengan dudas. Uno de los grandes mercados que para Chile es súper relevante específicamente, pero en Sí. general para Latinoamérica, es Estados Unidos. Estados Unidos desde el 2009 comienza con la ley de FSMA o Food Safety Modernization Act o Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos, todo con ese nombre para empezar a mitigar riesgos microbiológicos. Ellos detectan que tienen muchos casos de intoxicaciones anuales, que tienen muertes por intoxicaciones, que tienen altos costos por la gente que termina hospitalizada o porque no va a trabajar, pero además se da cuenta de que la gente no quiere ir a comprar una manzana o un tomate y tener miedo de morirse por consumir ese producto. Claro. Eso hizo que desarrollen esta ley. Esta ley tiene varios módulos. El módulo que aplica al productor agrícola es el que se llama PSR o Produce Safety Rule, que es la regla para la inocuidad de los productos frescos,
que aplica a las frutas y hortalizas que se consumen sin cocción, porque es posible que las consuman sin cocción. Ya. Si es, no sé, una papa que siempre se consume cocida, no le aplica la ley. Esto es una ley, esto es legislación que incluso ante un incumplimiento hay gente que puede ir presa, porque es una ley. ¿Quién va preso ante incumplimientos y ante una situación en la que no hayan mitigado los riesgos? El importador en Estados Unidos. Es por eso que los importadores piden a los productores alguna demostración de que están mitigando Claro. los riesgos, especialmente microbiológicos, ¿no? Si alguno tiene dudas o quiere saber algo más de FISMA, Ujú. me pregunta, les puedo hablar unas 8 horas de FISMA, pero no quiero profundizar ahí, pero básicamente hoy tienen que demostrar que están mitigando sus riesgos microbiológicos a nivel de agua de uso agrícola, a nivel de las personas, de los equipos, del suelo, de todo lo que tiene que ver con enmiendas orgánicas y de los animales en el campo. Para resumir mucho, a nivel de lo que es el módulo de PCR. Eso con respecto a la ley. Esto que implica que te pueda auditar la FDA, salvo que Claro. tengas el add-on de FISMA, que ahora les voy a contar, que ya ha sido reconocido por la FDA y es una prueba suficiente de cumplimiento con la legislación. Por otro lado, algo que piden en general los compradores de Estados Unidos es la certificación de estándares de buenas prácticas reconocidos por GFSI. Yo acá les aclaré algunas abreviaturas, porque encima que son abreviaturas de frases en inglés, una vez se le mezcla todo. GFSI en inglés es Global Food Safety Initiative, en español es la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria. Es básicamente una organización formada por los grandes actores de la industria de los agroalimentos, ¿sí? Las grandes empresas que terminan vendiéndonos los alimentos procesados, para resumirlo, y ellos establecen un mínimo en cuanto a requisitos de inocuidad para reconocer los estándares. Entonces, Estados Unidos, en general, los compradores piden estándares reconocidos por GFSI. Por eso es que tenemos una versión 6, edición GFS, reconocida por GFSI, que es más exigente o menos flexible que la edición Smart, que no ha sido reconocida por GFSI. Porque para tener ese reconocimiento de GFSI implica un montón de requisitos más estrictos que si no, no tenés ese reconocimiento. ¿Sí? Acá Ujú. no sé si hay alguna duda, ¿tenés alguna pregunta en el chat? No veo ninguna pregunta al respecto, así que si quieren preguntar, aprovechemos ahí, Sí, si no, seguimos. Alejandra. Ujú. Si no, sigamos nomás, yo te voy contando. Dale. Bien, el siguiente gran comprador de los países de Latinoamérica es la Unión Europea. Ujú. Cuando hablamos de la Unión Europea, en general se pide que haya un certificado de buenas prácticas agrícolas. Esto lo estamos hablando a nivel normas voluntarias, no la regulación. Y cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas, obviamente hablamos de Global Gap, aseguramiento integrado de fincas, que es un estándar que hoy es el más adoptado a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que algunos clientes en Unión Europea no piden que sean reconocidos por GFSI. Por eso es que por primera vez en la versión 6 de Global Gap de aseguramiento integrado de fincas, tenemos una edición no reconocida GFSI. ¿Por qué? Porque hay productores que no necesitan esos criterios extra y esos criterios más exigentes y a veces están imposibilitados de cumplirlos porque hay algunas cuestiones de acreditación de laboratorio y demás que se les hacen muy difíciles. Ujú. Y si su cliente no se lo está pidiendo, pueden hacer la edición Smart no reconocida por GFSI. Muchos productores nos preguntan, bueno, ¿y cuál hago yo? Bueno, pregúntale a tu cliente que te pide, en algunos casos que tienen múltiples clientes, hacen la edición GFSI para asegurarse de cumplir con todo siempre. No hace falta que yo haga las dos. Si yo tengo la GFSI, cumplo con todo. Si yo tengo determinados clientes que no me piden reconocimiento de GFSI, con la Smart estoy bien. ¿Sí? Ahora, Perfecto. yo hice una aclaración acá. Puse buenas prácticas agrícolas, puse temas ambientales y puse temas ambientales. Esto es intencional. Hay temas ambientales que tienen que ver con regulación de Unión Europea, que está creciendo muchísimo. Van a ver, ahora se las voy a mencionar más adelante, pero hay regulación en cuanto a prevención de la deforestación, por eso se han incorporado los requisitos de no deforestación en la versión 6. Hay nuevas regulaciones con respecto a evitar el greenwashing. ¿Vieron el greenwashing? Esto de
hacer declaraciones de que soy ambientalmente bueno o ponerle verde al paquete y decir que soy súper bueno y ponerle un montón de dibujitos de hojitas. Bueno, hay toda una regulación muy estricta a nivel de Unión Europea sobre todo lo que sea etiquetado y todo lo que sean los mensajes que uno Ujú. da y que tienen que tener un respaldo de que eso uno lo hace y de hecho hay palabras que no se pueden usar más. Es una cuestión a nivel de regulación. Solo a modo de ejemplo, más adelante se los voy a mencionar, pero además hay un montón de demanda de temas ambientales que no están en la regulación, pero que todos los clientes, todos los supermercados están pidiendo. La Temas de pregunta. gases de efecto invernadero, Mm. temas de protección de la biodiversidad, gestión del agua, uso del suelo. De nuevo, más adelante se los voy a mencionar, pero a nivel de Unión Europea, como vieron, les mencioné recién que a nivel de Estados Unidos les preocupaba mucho el tema microbiológico, la mitigación de riesgos microbiológicos. En el caso de Unión Europea, hoy les preocupan mucho los temas ambientales, porque ellos dan por sentado de que un productor que les envía productos frescos de exportación certificados ya tiene inocuidad, ya cumplen con la legislación. Por eso están Claro. pidiendo ese extra ambiental, ¿sí? Ujú. Porque dan por sentado los pasos anteriores, ¿sí? Perfecto. Mira, Ale, hay algunas preguntas en el chat que sería Dale, bueno que te las fuera a responder y pregúntame. también en las preguntas y respuestas. Em, ¿Qué análisis se les pide a los productores para obtener y mantener la certificación Global Gap? ¿Cómo lo resumirías tú? Porque ahora se viene mucha métrica, ¿cierto? Sí, Entonces ahí también te obliga a hacer análisis. sí, pero como análisis base, para empezar, digamos, y acá Ujú. yo después les voy a dejar el link a mi canal de YouTube y al Instagram, que estoy permanentemente contándole esos temas, digamos, a nivel de práctica. En general, se pide análisis de agua a nivel de potabilidad, para lo que es agua de consumo, digamos, agua de post cosecha, agua de lavado de manos y demás, todo lo que se considera post cosecha. Ujú. Se pide análisis de agua para el agua pre-cosecha, que antes quedaba sujeto a evaluación de riesgos, pero la verdad que hoy al menos el análisis de agua microbiológico es obligatorio. Resumiendo mucho, son obligatorios en general los análisis de fitosanitarios, de residuos de fitosanitarios. Hay posibilidades de justificar que uno baja la cantidad de análisis, que no hace uno por año por producto, en ciertas condiciones, pero es un análisis que hay que tener a lo largo del tiempo. Hay que tener análisis de suelo, también no son análisis que haya que hacer todos los años, pero son análisis que hay que tener porque se pide un plan de gestión del suelo y dentro del plan de gestión del suelo, el análisis del suelo es una de las evidencias para la toma de decisiones. De nuevo, no estoy diciendo que todos estos análisis sean anuales, pero como resumen, al menos análisis de agua, de suelo y de fitosanitarios sería lo mínimo. Después, Ujú. siempre recomendarles que tengan un técnico capacitado, que tenga el criterio para que no hagan análisis de más, porque la idea no es hacer análisis de más ni tener costos de más, la idea es poder gestionar lo mejor posible los recursos y mitigar los riesgos. Claro, y ahí también están preguntando si es necesario que los análisis sean acreditados, porque hay muchos países que no tienen laboratorios que hagan análisis acreditados. A ver, no dice más ahora que tienen que estar sí o sí acreditados, dicen acreditados. Si ustedes van al requisito, todos los requisitos de acreditación de laboratorios están en un solo punto que Mm. dice que aquellos análisis relacionados, no me lo recuerdo de memoria exactamente, pero todos aquellos análisis relacionados a inocuidad, acá el análisis de suelo para el plan de gestión no estaría incluido, ¿sí? Los de inocuidad tienen que estar realizados por un laboratorio acreditado ISO 17025 o en conformidad con ISO 17025. Entonces, un laboratorio podría no estar acreditado, pero podría demostrar cumplimiento. Por ejemplo, podría demostrar capacitaciones de los operarios, podría demostrar que realiza análisis de interlaboratorios para poder comparar que sus resultados son adecuados. Bien, hay formas de demostrar que están trabajando en conformidad a pesar de que no estén acreditados. Se puede. Perfecto, muchas gracias. Bueno, también aquí tenemos a Lisette Sánchez que menciona que va a pasar una auditoría de Global Gap para vivero y si es necesario realizar un análisis de residuos. Para vivero, Ujú. para material de propagación vegetal, tendría que revisar exactamente para material de propagación vegetal el requisito. Yo ahora les voy a dejar en el chat mi correo y a la persona que hizo la consulta, porfa, que me escriba
y le paso la información en detalle, ¿sí? Así no confundimos a Perfecto, los que son de estupendo. cultivos y me ha pasado de mencionar un requisito de otro alcance y que se me confundan. Así que Suele suceder. ahí les dejamos, ahora Perfecto. cuando terminamos les dejo mi correo en el chat, ¿sí? Ujú, sí. Y también están preguntando, Marjorie, está preguntando dónde encontramos los lineamientos de FISMA. Uf, la ley de FISMA se encuentra disponible en la página de la FDA, en ASDO, en Cornell, tienen varias páginas en las que lo van a encontrar, pero les va a resultar súper complejo de leer, siendo sincera. Si alguno la necesita, nos escribe, nos deja el mail, yo les envío, tengo el manual, tengo toda la información, pues yo Ujú, soy entrenadora el módulo específico para productos frescos, así que la información que necesitan nos cuentan, o tal vez podemos hacer un webinar de FISMA más adelante y contarles un poquito. Hay webinars de FISMA grabados en mi canal de YouTube y están vigentes, así que si a alguno le interesa puede ir a verlos. Pero a nivel de práctica, si son productores certificados Global Gap, lo que yo les recomiendo es ir a ver el documento del add-on de FISMA, se llama ujú, FISMA PCR Add-on, está en español y lo que se hizo fue un comparativo entre todo lo que tiene Global Gap en aseguramiento íntegro de fincas y todo lo que tiene la ley de Estados Unidos, que son diferentes, y lo que se hizo con este add-on es alinear esa brecha, ¿no? Lo que tenía lo que pide FISMA y no pide IFA se agregó en ese add-on. Así que ese documento les puede servir un montón. ujú. Parece que vamos a tener que hacer otro webinar de los análisis, Ale. Sí, Están hay preguntando muchos ahí. pedidos. Ok, Sí, hagamos una cosa, dejemos esas preguntas, las ujú, respondemos al final para los que se tengan que ir, terminamos el webinar y después perfecto, empezamos. Yo lo que les voy a dejar excelente. ahora es mi correo. No me exploten a correo, no me manden consulta de qué hago con cada punto. Pero les dejo el correo si tienen alguna consulta en particular. Y si me buscan, bueno, después si vos le podés compartir, Ana, vos tenés mi perfil de Instagram. Sí, lo voy a Yo compartir. todos los martes respondo cajita de preguntas. Yo todos los martes pongo una cajita, tipo hagan preguntas y respondo todas las preguntas en público, porque en general se repiten las preguntas. Y todos los viernes hacemos un vivo de los temas más comunes. Dentro de esos Ujú, vivos, después los dejo grabados y quedan en Instagram y quedan en YouTube. Hay uno completo sobre análisis de agua, hay uno completo sobre acreditación de laboratorios, así que tal vez les puede llegar a servir para, para ir cubriendo esas dudas en el material que ya tenemos grabado, ¿sí? sí, la Ale tiene mucho material, es muy entretenido y también uno aprende demasiado, así que por favor usemos ese material que ya está disponible y no la vayamos tanto, pero cualquier cosa también dejo mi correo para que me escriban y ahí vamos viendo las consultas. Genial. Genial, bien. Sigo, voy a avanzar un poquito más rápido porque se nos fue un poco el tiempo. Pero bueno, tendremos que hacer más webinars. A nivel de Asia, yo les dejé acá en la presentación algunos requisitos, porque hoy el mercado asiático está muy interesante, está abriendo puertas a mercados nuevos, a mercados con mucho poder adquisitivo, que han crecido mucho. Cada mercado pide protocolos específicos de uso de fitosanitarios. Siempre hay que ver la legislación local del país de destino, porque Ujú, cambia mucho según el país. Y obviamente el certificado Global Gap, la verdad que hoy es uno de los que está abriendo las puertas en estos mercados. De hecho, tenemos acuerdos con países árabes que las mismas autoridades competentes están pidiendo Global Gap, o como pasó, como les comentaba, con algunos productores de cereza que les pidieron, el mercado chino le dijo, si no certificás no te compro más. sí. Esto un poco ya lo contamos, se los dejo en la presentación, pero tiene que ver con lo que está pidiendo en general todo el mundo, con digitalizar el agro, trazabilidad, blockchain, sostenibilidad, el tema de que Global Gap está tratando de tomar todos los requisitos de todas las normas y que el productor tenga todo junto en un solo lugar, Ujú, pero no vamos a puntualizar ahí. Y algo importante que no quiero dejar de mencionar antes que terminemos es que hoy todo esto no se está pidiendo solamente para el mercado externo, para exportar. Hoy de a poco nosotros también queremos consumir productos inocuos y también queremos saber que no tienen excesos de residuos de fitosanitarios y hay mucho más acceso a la información. Entonces, de a poco tratar de ayudar a los productores a que vayan empezando a hacer las cosas bien, no solo pensando en exportar, sino también a nivel de mercado interno, ¿no? Que todavía quedan producciones muy informales en Latinoamérica, principalmente en esto, en lo que va al mercado interno. ujú.
Claro que sí. Bueno, y ahí también aprovechar de preguntarte, ¿qué pasa con los pequeños productores? Porque siempre se certifican los más grandes, pero ¿qué pasa con los pequeños? ¿Cómo ves tú A el mí me nivel para encanta ellos? esa pregunta porque son esas cosas que uno supone que la mayoría de los grandes son los que certifican y no los pequeños. Sí, Casi la mitad de los productores de Global Gap a nivel mundial, y estamos hablando de 200.000 productores a nivel mundial certificados, tienen menos de 2 hectáreas. Nosotros estamos acostumbrados tal vez a la certificación del productor grande, porque en Latinoamérica en general los productores son grandes, claro. las superficies son grandes, no quiere decir que sean mega empresas, son grandes, pero es muy común tener productores muy chiquitos y Global Gap considera la certificación de los productores muy chiquitos. Por eso es que la versión 6 está más enfocada en resultados y es menos prescriptiva, justamente para que los requisitos sean flexibles al nivel que el productor pueda llegar, ¿no? Ujú. Y acá ¿Y voy a cómo lo puede resumir, hacer? bien, ¿Cómo lo puede hacer el productor pequeño? acá voy a ir un poquito rápido para llegar a esta última parte, pero les voy a repetir que para mí la solución son las buenas prácticas agrícolas. Global Gap hoy tiene una cantidad de soluciones distintas. Ya veo que no tenemos tiempo para explicar cada una. De hecho, le había puesto todas las abreviaturas para explicarles qué era cada una, pero para resumirles, eso lo vamos a tener que dejar para la próxima. Hay una posibilidad que es el aseguramiento primario de fincas, que implica que el productor un primer año tenga un nivel de entrada con un porcentaje de los requisitos, no certifica, es una verificación y es mucho más económico también. Un Ujú. segundo año llega a un nivel base, un tercer año llega a un nivel intermedio y recién en un cuarto año vaya a una certificación de aseguramiento integrado de fincas. Esto permite que un productor que está muy lejos de certificar no pretenda hacer todo en 3 meses o en un Veo. año, que puede ir gradualmente mejorando, incorporando temas. Obviamente al principio son principalmente, no es que puede elegir qué temas toma, al principio tienen que ver con inocuidad y con fitosanitarios, por ejemplo, que a veces es el tema más Ujú. difícil, y Claro. gradualmente va agregando los temas ambientales, de bienestar laboral y demás, para permitirle llegar a una certificación de Global Gap. Luego tenemos los add-ons, que son estos módulos específicos para cada vez que un cliente pide un poco más, que el productor no tenga que ir corriendo a certificar otra norma con otra empresa y demás. De nuevo, esto es algo para profundizar. Y está esta posibilidad de ir combinando diferentes estándares y add-ons y también de lograr la etiqueta GGN, que la etiqueta GGN actualmente tenemos en toda Latinoamérica un productor certificado en Chile, que nos van a ver dentro de poco con videitos en las redes porque vamos a estar dándole visibilidad a esta iniciativa y estamos buscando el primer productor de cada país. No, de nuevo, no voy a profundizar para que avancemos, pero contarles que también tenemos la norma de acuicultura vigente. A nivel de Latinoamérica hay 3 grandes países. Chile, principalmente con salmón. Yo acá a propósito les puse un pescadito, porque siempre piensan que acuicultura es solo peces, pero si bien en Chile es salmón y en Colombia es tilapia, en el caso de Ecuador son camarones, y actualmente a nivel mundial estamos certificando moluscos, pero también estamos certificando macroalgas que se vienen en esta tendencia de superalimentos. Claro. Mira qué interesante. Oye, y lo nuevo que se viene para Global Gap este año. Nuevo, 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 y de esto seguro vamos a hacer algunas actividades más adelante, es el ESS o Environmental Sustainability Solution. Todavía no tiene traducción al español, calculo que se va a llamar la solución de sostenibilidad ambiental. Es una nueva solución de Global Gap que está en prueba piloto. Estén atentos a las redes porque vamos a estar publicando en la medida que hayan avances, en la medida que se publique la versión final. Va a ser una solución que engloba los temas de agua, de biodiversidad, de métricas, de suelo, de gases de efecto invernadero. La verdad que lo que se busca es que en una sola cosa estén todos los requisitos nuevos que nos están pidiendo. Esto es el tema del año, va a ser el lanzamiento del año. Estén muy atentos porque va a haber mucha demanda de esto y va a unificar un montón de requisitos que hoy están en lugares separados. Y el evento del año va a ser el Agraria Summit, que ya les conté, es lo que antes era el Global Gap Summit, es la continuidad del Global Gap Summit.
Se llama Agraya Summit porque cambiamos de nombre. Va a ser el evento más grande de Global Gap desde que iniciamos. Yo soy muy fanática de este evento, ya he ido desde antes de trabajar en Global Gap, me lo pagaba, iba yo por mi cuenta, a mí me gusta mucho. Me parece que uno se entera de todas las novedades, de las tendencias, de lo que va a pasar en los próximos 5 años. Uno puede volver y prepararse y ser muy proactivo, además de que hace muy buenos contactos, uno hace networking, se hace visita a campo, uno ve cómo producen en otro lado. Este evento va a ser del 27 al 29 de octubre en Bolonia, en Italia. Actualmente estamos vendiendo los tickets anticipados con mucho descuento. Cualquier información que necesiten de esto, me escriben al correo que les dejé en el chat. Y algo que sí me parece súper importante es contarles que se pueden postular a los premios Changemaker. Esta es la segunda vez que se va a hacer en la historia de Global Gap. Son una serie de premios a iniciativas. Hay tres categorías, digamos, de impacto. Impacto en la comunidad, impacto en la sostenibilidad y el primero, en realidad, ya lo dije último, es la innovación. Entonces, ustedes como productores o como organizaciones o como técnicos que están apoyando alguna actividad que genere un cambio, que genere un impacto positivo, se pueden postular, se reciben ahí en el código QR, pueden pedir más información y hacerla, anotarse, pueden mandar videos, contar sus historias y demás, y les va a dar mucha visibilidad. Los que queden preseleccionados van a tener la entrada gratuita al evento y luego en el evento se va a hacer un reconocimiento al ganador. De Aquí. nuevo, muy resumido, hay un video completo en mi Instagram que se llama Premios Changemaker o Changemaker Award, no me acuerdo si le puse en español o en inglés, creo que le puse premio, pero hay un video completo contando esto en detalle, si es que están interesados. Y yo antes de que terminemos, que nos pasamos un par de minutos, te quería preguntar a vos, Ana, si los querés invitar al próximo evento de ustedes. Sí, claro, tenemos un curso, queremos hacer un curso de Global Gap el 16 y el 17 de marzo, así que ahí lo estaremos invitando y los esperamos para que participen y para que vayamos creciendo juntos en este mundo de Global Gap y ayudemos a la solución, como hablamos antes. Hay que ser, si uno no es parte de la solución, es parte del problema, así que Mm. vale ser parte de la solución. Yo para Claro que cerrar, sí. les quiero dejar nuestras redes. Eh, si bien ahora tenemos todas redes nuevas como Agraya, está el website de Agraya, está el LinkedIn de Agraya, bueno, está también en lo que antes era Twitter, ahora se llama X o algo así, yo ese no lo uso. Está Ujú. el canal de YouTube de Agraya, por supuesto, siguen estando los de Global Gap, y está el de Instagram, pero yo personalmente los invito a los míos. Como antes las redes de Global Gap estaban todas en inglés, yo empecé a hacerlas en español por una cuestión de lógica de que es nuestro idioma. Si bien estoy en Argentina, de hecho, no sé si les comenté, pero vivo en el sur, en la Patagonia, trabajamos con gente de todo el mundo, básicamente, incluso tenemos gente de España y demás que participa. Y como les decía, los martes tenemos cajita de preguntas, los viernes hacemos vivos, siempre que hay un tema que hay consultas, grabamos videos, de hecho vamos a compartir este webinar. Es muy fácil y siempre les digo, no hay nadie más que se llame como yo, así que si escriben Alejandra Pistagnesi, en cualquier lado me van a encontrar, sea en YouTube, en Instagram, en LinkedIn. Siéntanse cómodos de escribirme, de consultarme, en lo que los podamos ayudar. Y los que son instructores registrados que andan por ahí y todavía no lo están, me pueden escribir y los agrego al grupo de WhatsApp, porque con los instructores tenemos un grupo en el que estamos en contacto permanente. No sé si querés invitarlos a las redes de ustedes, Ana. Sí, ahí Mayra los va a invitar. Ahí está Ah, colocando el canal de WhatsApp, ¿cierto? Tenemos YouTube, nuestro correo, yo también dejé mi correo. Y también invitarlos, si ustedes quieren hablar algo en especial en otro webinar, ¿no es cierto? Que ahí vimos temas de análisis que tal vez sería bueno calcar en ujú. otra oportunidad. Si quieren buscar o si quieren ver soluciones o ideas o compartir también en esta red, es importante que nos estemos comunicando, así que ahí lo esperamos con los brazos abiertos.